Hola a todos, aquí estoy de nuevo para comentaros algunas de las noticias de estos últimos días. Noticias, por supuesto, en torno a las soluciones económicas y a la evolución de las medidas que se están tomando para combatir esta crisis en la que nos hemos adentrado ya de una manera, yo creo que mucho más profunda de la que esperábamos. Y en estos últimos días a mí me da la impresión de que los objetivos que se deberían cumplir con una política económica adecuada, que básicamente desde mi punto de vista son tres. El primero sería minimizar de forma inmediata el impacto de la crisis en las empresas y en los ciudadanos. El segundo sería asegurar una recuperación rápida una vez que la pandemia sea vencida. Y el tercero sería, y este es muy importante, el evitar un endeudamiento de los estados que ralentice la recuperación y ponga el peso de la crisis en hombros de futuras generaciones. Desde mi punto de vista, si esta crisis, como originalmente probablemente algunos de los que pensaron en las medidas que se tomaron y se decidieron originalmente, hubiera durado 15 días, como mucho un mes, pues las medidas que se han tomado podrían haber tenido sentido. Esta idea de hibernar la economía mediante, digamos, los ERTEs o los avales bancarios del ICO a las empresas, pues bueno, pues si la crisis hubiera durado o la situación de aislamiento hubiera durado un mes como mucho, pues puede ser que el impacto se hubiera reducido mucho. Pero no estamos ya en esa situación, eso está muy claro, y se ve que las medidas que se están tomando son claramente insuficientes, por lo cual hay que sacar el bazooka, de alguna manera hay que poner en marcha mucho más que un plan Marshall, hay que ser innovador y empezar a pensar en medidas alternativas que realmente ayuden a que no perdamos nuestro tejido empresarial e industrial, porque es lo que va a garantizar que el empleo no se pierda y que la recuperación posterior sea rápida. Una vez que una empresa muere, ponerla en marcha otra vez es muy complicado. Las empresas, por mucho que la gente piense, son mucho más frágiles de lo que nos imaginamos. Una empresa no puede sobrevivir con gastos fijos, a pesar de que hay algunas partidas en su cuenta de resultados que se minimicen, no puede resistir demasiado tiempo. Es fácil, digamos, quedarse sin liquidez y entrar en suspensión de pagos. Es muy fácil absorber todo el capital y las reservas de la empresa en un periodo de tiempo corto y entrar en situación técnica de quiebra. Y una vez que la empresa desaparece, que la empresa es liquidada, a pesar de que se pospongan los procesos de liquidación hasta fin de año, cuando una empresa está liquidada y es muy difícil volver a revivirla. El segundo tema, que es asegurar la recuperación rápida, pues a mí me da la impresión de que tampoco estamos haciendo lo suficiente para que esto se produzca, ¿no? ¿Cómo aseguramos una recuperación rápida? Pues de alguna manera tenemos que poner en marcha las medidas que aseguren que el consumo se va a recuperar. Y el consumo no se puede recuperar de nuevo si las familias, si los consumidores están ya tan afectados por aguantar económicamente mucho más tiempo del que originalmente probablemente se hubiera pensado. Las economías domésticas están ya muy afectadas, especialmente en determinados sectores, en todos aquellos que trabajan para los sectores más afectados, pues autónomos, personas que trabajan en el sector del automóvil y que bueno, pues han estado y van a estar con ERTEs durante un tiempo bastante largo. Personas que trabajan en el sector de la restauración, que son una parte muy importante de nuestra economía, y en general cualquier actividad profesional que ha visto paralizada su actividad. Necesitamos poner en marcha, digamos, medidas directas para compensar esta pérdida de ingresos y que posteriormente supongan que el consumo no se ralentiza en su recuperación y nos permite volver a ponernos en marcha
al ritmo más rápido posible una vez que acabe digamos, la lucha contra el virus. Lo tercero es lo que más me preocupa, como os he dicho antes, vamos a acabar endeudados de una manera nunca vista en España. El gobierno habla de una caída del PIB del 9%, a mí esto me parece absolutamente conservador. Si en el primer trimestre hemos tenido ya una caída del 5%, con únicamente 15 días reales de medidas de aislamiento y de parón económico, bueno, a mí si proyecto esto hacia fin de año, añado el mes de abril completo, el mes de mayo prácticamente completo, el mes de junio prácticamente la mitad o 3/4 partes del mes de junio, a mí estos números del 9% no me salen por ninguna parte, simplemente proyectando la caída que ya hemos tenido. A mí me parece que si la economía española, el PIB español, cae este año un 15, un 20 o un 25%, sería incluso una muy buena noticia. Esto es como para asustar a cualquiera. Esto es algo sobre lo que hay que tomar medidas muy urgentemente. No nos podemos esperar a ver cómo vienen los acontecimientos, porque es muy fácil proyectar esta realidad hacia el futuro, ponerse en un caso no el peor ni el mejor, o en un caso intermedio, y esto desde luego a mí no me da un 9%, me da bastante más allá. Con esto el gobierno habla de subir el paro hasta el 20%, bueno, pues si estábamos prácticamente en el 10% antes de la crisis, un 20% de paro sería una extraordinaria noticia también. Yo creo que vamos a superar con mucho ese 20% si no se hace nada para solucionarlo, y también nos dicen que nos vamos a ir a una deuda sobre el PIB del 115%. Bueno, eso sin tener en cuenta la caída del PIB probablemente, porque si la tenemos en cuenta y calculamos la deuda sobre el PIB del año 2020, probablemente nos vamos a ir al 140 o al 150 con una facilidad impresionante. Esto supone que vamos a ralentizar incluso mucho más la recuperación, porque con una deuda de ese calibre no va a quedar más remedio que aumentar la presión fiscal, y la presión fiscal pues no es precisamente expansiva desde el punto de vista económico. La presión fiscal va a ralentizar todavía más la recuperación. Nos encontramos entonces contra una pared, nos encontramos sin salida. Esto parece, desde mi punto de vista, ya prácticamente inevitable si seguimos tomando las mismas medidas que se han estado tomando hasta ahora, por muy agresivas que nos digan que es, porque quizás no son las medidas que se tienen que tomar y se tienen que tomar otra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Endeudar al país para que nuestros hijos y nuestros nietos sigan pagando esta crisis? No me parece justo, no me parece que sea algo que podamos pretender hacer. Vamos a negarle la posibilidad de futuro otra vez a una nueva generación, como ya ocurrió en el 2008 cuando se cerró el mercado de trabajo para toda la juventud española, y los porcentajes de paro juvenil se dispararon de una manera impresionante. ¿Vamos a hacer esto otra vez? No creo que debamos hacerlo. Creo que deberemos empezar a pensar de manera alternativa, luchar a nivel europeo para que se tomen las medidas que se tienen que tomar, para que de alguna manera ese miedo tremendo a la inflación que se tiene en Europa empiece a superarse, porque citando a Galbraith, el gran economista norteamericano, tan malo es la inflación como el miedo a la inflación. El miedo a la inflación genera economías de crecimiento muy lento, genera, en situaciones especialmente como esta de crisis, recuperaciones muy lentas, y esto no es lo que nos tenemos que plantear ahora. Ahora nos tenemos que plantear medidas innovadoras, especialmente, como os he dicho en vídeos anteriores. Bueno, pues aquí el Banco Central Europeo tiene un papel muy importante que jugar. Lo último que anunció el Banco Central Europeo es que, bueno, pues que va a, de alguna manera, pagar a los bancos, regalarle dinero a los bancos de alguna manera, ofreciéndoles
financiación con tipos negativos, financiarse en el Banco Central al menos 1%, sin condiciones, simplemente porque mantengan el crédito, para que financien al Estado con mucha más facilidad y con un margen amplio. Pero todo esto son medidas de deuda, las llaman medidas de liquidez, pero son medidas en las que lo que estamos haciendo es facilitar a los estados y facilitar a las empresas que se endeuden. Y bueno, pues puestos a dar dinero, yo creo que en esta ocasión no es la ocasión de dar dinero a la banca, que no es tan mala situación. Esta es la ocasión de subvencionar directamente el consumo mediante medidas de expansión cuantitativa que lleguen directamente a las personas y que lleguen directamente a las empresas, en la forma que sea, en la forma de subvención o en la forma, en el caso de empresas de capital, o en la forma de dinero helicóptero, en cualquier manera novedosa que asegure que la economía se va a recuperar, porque no podemos dejarla caer. Podemos entrar con muchísima facilidad en un círculo vicioso en el cual la economía se ralentiza, nos endeudamos, aumenta el gasto que tiene que hacer el Estado en pagar los intereses de la deuda, lo cual nos lleva a endeudarnos más, lo cual ralentiza todavía más la economía, y esto puede ser una debacle completa. Hay que romper el círculo vicioso por algún sitio y convertirlo en un círculo virtuoso. Y esto solo hay una manera de hacerlo, que no es muy atractiva para la mayor parte de los economistas con visiones clásicas, pero estamos en una situación realmente excepcional. Tenemos que afrontar esta crisis con ideas nuevas. Las antiguas no nos valen. Bueno, vuelvo a lanzar el mensaje. Espero que el sentido común y el análisis de la realidad al final acabe llevando a que pues nuestras autoridades monetarias, nuestros gobiernos sean realmente conscientes de lo que estamos viviendo y tomen las medidas que hay que tomar.